Hola hermanos, les saludamos otra vez desde esta su página, Cristianos o no cristianos, trayendo la segunda parte de la parábola que hemos comenzado la vez pasada, con el hijo pródigo. Esta vez nos gustaría enfocarnos no al hijo mayor, sino esta vez nos gustaría enfocarnos o dar otro punto de vista acerca del hijo pródigo. El día de hoy nos visita también, está con nosotros la pastora Rosa María de la iglesia Betel. Hola hermanos, Dios los bendiga, es un placer estar con ustedes y pues nuevamente estamos aquí para hablar acerca de la parábola que se quedó pendiente la semana pasada. Pues bien, nos gustaría comenzar dando lectura al libro de Lucas capítulo 15, versículo 12, donde comienza a hablar de este hijo menor, de este hijo pródigo. Dice, y el hermano menor, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. En esta parte creo que es interesante notar, es intucaña para la cultura judía, que es el pedir su herencia antes de tiempo. La herencia, pues como todos sabemos, se da hasta que el padre muere. Pero en este caso es hasta un insulto realmente para el padre que el hijo menor le pida la herencia, porque no solo es el pedirle la herencia, sino que le corresponde una menor herencia a este hijo que pretende llevársela y malgastarla. Pero también, bueno, nos gustaría escuchar la parte del padre, qué piensa el padre de esto, ¿no, Pastora Rosy? Sí, claro, bueno, pues aquí como tú lo mencionas, es hasta cierto punto grosero para la cultura judía el que le pidiera, ¿no? Y lo que a nosotros nos sorprende es cómo el padre accede, ¿no? Él estaba en todo su derecho de habérsela negado, estaba en todo su derecho de haber dicho no te doy nada y es más te desheredo, ¿no? Porque aparte era el hijo menor y bueno, realmente quien le tocaba más según la cultura podría haber sido el mayor, mas sin embargo en su justicia y en su sabiduría él accede y le da toda su que aquí más bien dicho el padre en su sabiduría sabía su fracaso, sabía lo que iba a acontecer y más sin embargo el Señor dice adelante. Sé que vas a sufrir, sé que vas a carecer, sé que vas a estar muy mal, sé que vas a derrochar todo y si es que regresas también sé cómo vas a regresar. Mas sin embargo Dios, yo creo que con todo su corazón acongojado y con todo su dolor se la da y accede. ¿Por qué? Porque podemos ver, ¿no? Hasta el día de hoy cómo es Dios, a veces en nuestras necedades, en nuestras equivocaciones, aún así Dios está ahí y en medio de todo esto Él decide darnos una lección de vida. Así es, y de alguna forma podemos ver el libre albedrío que Dios nos da, la oportunidad de escoger, la oportunidad de decidir, y de alguna forma, pues él siendo un padre, como decías, pastora, pues nos deja esa elección a nosotros, y muchas veces sirve para que podamos regresar a él, y él sabe, pues, que esa lección nos va a llevar nuevamente a su corazón. Pero bueno, seguimos leyendo, dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos que de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí cabe resaltar que para la cultura el cuidar cerdos, el apacentar cerdos, eh, pues como en la ley está escrito que el cerdo es un animal inmundo, pues es una profesión irrespetuosa para la cultura, que lleva menosprecio para la demás gente, es humillante hasta cierto punto el trabajar cuidando puercos, no porque precisamente porque es un animal inmundo, pero él al haber despilfarrado todo lo que tenía, todo lo que había obtenido del padre, pues precisamente llega a tal grado de humillación, llega al punto más bajo, llega, como diríamos nosotros, llega a tocar fondo hasta tal punto que se vuelve un cuidador de cerdos. Y más adelante, pues, eh, nos dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿A qué punto deberíamos imaginarnos que era su hambre, a qué punto era su necesidad, que quería alimentarse de lo que comían los cerdos? Quería saciar su hambre con lo que comía ese animal que para su cultura, que para su crianza, para su entorno, era algo inmundo, era algo asqueroso, ¿no?
pero bueno, ¿hasta qué punto Dios nos a veces nos tiene que dejar llegar a tocar fondo? Sí, Robert, pues yo creo que aquí también cabe mencionar que, digo, finalmente Dios siempre hace alusión a un padre terrenal también y yo aquí me quedo pensando, muchas veces cuando como hijos cometemos errores muy grandes, en el amor de nuestros padres, en el deseo de no vernos sufrir, en el deseo de no vernos fracasar, nos ayudan, ¿no? Corren a Sí, nuestro auxilio, aunque saben que estamos muy equivocados. A veces ellos cubren nuestras faltas y si nos vamos a caer, meten mano. ¿Para qué? Pues para que no nos duela. En esta parte yo veo al Padre eh, en su sabiduría, en su neutralidad, y yo me imagino que, así como dice la parábola, era un padre que tenía mucho dinero. Supongo que tenía criados, supongo que tenía gente que le informaba. Y posiblemente el padre estaba imaginando o tal vez sabía cómo estaba su hijo, mas sin embargo el padre no hace nada. Si es que lo sabía, se queda como espectador, y si no lo sabía, pues se queda sufriendo porque sabe que su hijo iba a fracasar. y de alguna forma creo también, pastora, que cabría mencionar la parte en la que los padres precisamente tal vez no van por sus hijos, tal vez les quieren dar una lección de vida, pero siempre está de por medio la oración, que creo yo que es una gran fortaleza para aquel que no está, no para el hijo que no está, la oración del padre. Yo creo que el padre, pues tal vez físicamente no hizo nada, tal vez no fue a buscarlo a aquella provincia, pero sí estaba dentro de su corazón, sí estaba dentro de sus oraciones, sí seguía pensando en su hijo, en el bienestar que tendría, en qué estaría pasando, qué estaría haciendo, cómo estaría, y de alguna forma, pues, tal vez sí llega a imaginárselo tan humillado al grado de cuidar cerdos, pero siempre, siempre recordándolo, siempre teniéndolo presente. Sí, Robert, estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría mucho recalcar pues un pensamiento del doctor Dobson. Él se dedica en cuanto a la disciplina y él menciona algo muy importante y dice que un padre no puede ser permisivo, que un padre siempre debe de ser de una sola pieza, que un padre jamás puede retractarse de algo que ha dicho. Si ha dicho no, debe de ser así; si ha dicho sí, debe de ser así, para que el hijo vea en él un guía, para que el hijo vea en él un liderazgo. Y aquí yo veo eso claramente en el padre, ¿no? El hecho de que él no fuera a buscarlo no quería decir que tal vez no estuviera sufriendo, tal vez se metía a su recámara y se revolcaba de dolor, tal vez como lo mencionaste, ¿no? Sus oraciones llegaban hasta el mismo cielo, ¿no? En su dolor, en su desesperación, pero más sin embargo, él decide y permite que la situación alinee a su hijo, ¿no? Que la situación, eh, que viva su consecuencia. Y en este caso, pues la consecuencia era la hambre, la soledad, la tristeza, el despilfarro, la humillación, ¿no? Así es. Y esa parte me encanta porque el Señor eh, permite las cosas siempre para nuestro bien. Sí, así es. Pues sigamos leyendo. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esta parte es interesante porque no habla de, o él ya no se figura como hijo dentro de la casa de su padre, sino que precisamente en la condición en la que estaba, él puede decir, ¿qué acaso en la casa de mi padre no hay jornaleros, no hay trabajadores, no hay esclavos, no hay obreros? Y bueno, si seguimos leyendo, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En esta parte creo que él hace un viaje hacia sí mismo, él se adentra a su mismo ser y precisamente comienza a meditar qué es lo que tenía con el Padre y cómo es que ha dejado por los bienes materiales esa seguridad que le brindaba el Padre, ese amor que le brindaba el Padre. Y bueno, si seguimos leyendo, dice, ya no soy digno de ser llamado, eh, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Dentro de la cultura judía también había de trabajadores a trabajadores, había algunos trabajadores que estaban con la familia, que eran parte de la familia, a pesar de no tener esa misma sangre, pero
que eran considerados parte de por la cercanía que tenían con los patrones, con el dueño de la casa. En este caso el jornalero era uno de los más bajos, ni siquiera podía estar dentro de la casa, ni siquiera podía estar con la familia, sino que era contratado realmente solamente por temporadas, mientras servía. Entonces, en esta parte, el hijo precisamente se quita a sí mismo el valor de hijo y dice, por su misma necesidad, a la humillación a la que ha sido expuesta, dice, pues, ¿qué necesidad tengo de ser o de vivir esta humillación? Entonces regresaré a la casa de mi padre, pero sin la calidad de hijo, como un jornalero, tal vez hasta como un esclavo, ¿no? Pero la parte que sería interesante sería la parte del padre, ¿no, pastora? Sí, claro, aquí una vez más me gustaría mencionar esa parte nuevamente donde dice que tenía hambre, ¿no? Muchas veces así a simple lectura se entiende como que el hijo pues la estaba disfrutando, estaba en sus deleites, estaba en su derroche con mujeres, pero pese a todo eso la Biblia dice y tenía hambre. Quienes han padecido hambre, y no esa hambre que tienes a las 3 de la tarde, ¿no? Sino esa hambre De de mendigar, al grado de mendigar, mendigar. esa hambre, sabemos perfectamente que eso te dobla, te doblega, te humilla, te entristece y hasta cierto punto creo que te aísla, porque es tu hambre tanta, vienen tantos sentimientos con esa parte y podemos ver que el hijo, pero para nada se lo estaba pasando bien. Y en esa parte también vemos una vez más cómo el padre se mantiene solamente como espectador, ¿no? Vemos Claro. cómo el padre, digo, yo quiero pensar que el padre no estaba con él físicamente, pero todo el tiempo estuvo ahí desde que el hijo sale, estuvo ahí, el padre estaba ahí en sus pensamientos, en su corazón, ¿no? Claro, en sus En oraciones, sus en su, oraciones. sí, vamos, dentro de su deseo de que el hijo regresara. Así es. Y a ver, Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice, le vio su padre, y fue motivado a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello. Creo que es bastante interesante la parte en la que el hijo toma la decisión, ya no solo es el viaje hacia sí mismo, hacia reflexionar cómo es que dentro de la casa de su padre pues hay abundancia, dentro de la casa de su padre pues es mejor estar a veces hasta como jornalero, ya no ser tratado como hijo, pero estar dentro de esa confianza, de esa seguridad que brinda la casa del padre, ¿no? Y aquí es precisamente el hecho, la acción donde el hijo ya reflexionó, donde el hijo ya meditó y donde toma la decisión y dice que se levanta y entonces va a su padre. Aquí algo interesante creo yo, pastora, es que cuando va y él aún sigue lejos, dice que el padre lo ve. Y entonces el hijo ya no termina su camino, ya no termina en a donde él quería llegar, que era a la casa del padre, y hablarle al padre, sino el padre se le adelanta y el padre corre hacia su hijo. Dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. sí, Robert. Como hablábamos hace rato, yo creo que todo el tiempo el padre estuvo con él porque la Biblia menciona que el padre desde lo lejos lo vio venir, ¿no? Así es. Y eso me suena así como que el padre estaba atento, ¿no? Como que diario estaba viendo a lo lejos a ver si veía al hijo y esperando, ¿no? Siempre en su corazón y es impresionante ver cómo el Señor es un Señor de misericordia, de bondad. Híjole, Robert, no hay cómo describir ese amor tan incondicional, ¿no? Porque Claro. era obvio cómo venía el hijo. Yo creo que desde lejos se veía todo Sí, digo, sarapiento, claro, yo creo que sucio. al hablar de esta parte del hambre, yo creo que ni siquiera o no podríamos pasar por alto el que haya llegado con las mismas ropas con las que salió, Tal ¿no? vez. Ujú. Sino que hasta las mismas ropas, creo yo, podrían haber estado, como dices, ya harapientas, ya rotas, ya Ujú. siendo totalmente un pordiosero. Claro, y el padre jamás tomó una postura de que la pudo haber tomado y hubiera sido hasta en cierto modo justo, ¿no? El decir, pues sí te perdono, pero llega, sí te perdono, pero habla, sí te perdono, pero ¿cuáles son tus argumentos? Sí te O, perdono, pero ¿en o qué el, calidad vienes? claro, o ¿No? el decirle, ¿sabes qué, hijo? Pues mira, tú lo que hiciste así, son tus consecuencias, ¿no? Y ahora vételas como puedas. Aquí estoy, pero Exactamente. ya no más soy tu padre, ¿no?
porque lo podían hacer en ese tiempo, y también la ley decía que cualquier hijo que maldijera a padre o a madre sería apedreado para que el mal se acabara. Esto me suena, tal vez no a un apedreamiento literal, pero sí de alguna manera físico, o sea, con esa, vaya, con esa indiferencia que pudo haber tomado el padre, ¿no? Más Sí, sin embargo, no, todo lo contrario. El padre corre, es quien lo abraza, es quien se le echa en el cuello, y eso a mí me impacta porque el padre nos ama por lo que somos, no por lo que tenemos ni por lo que le damos, ¿no? Muchas veces he oído que tontamente las madres dicen, pues es que yo amo a todos mis hijos, pero la verdad el favorito es este, porque este me provee, porque este es el que me es más cariñoso, porque me ayuda en porque la casa, ¿no? ese es el que me provee, ¿no? Entonces es un error bien grande el hacer eso con los hijos, y aquí podemos ver una vez más en la sabiduría del padre. A él no le importaba lo que su hijo fuese, él lo amaba por lo que era, el hijo amado, igual que el otro. Entonces, en esa parte yo estoy impresionada, y me gustaría que nosotros reflexionáramos como padres, como madres, en que los hijos nos necesitan, ¿no? No por lo que Claro. nos den, sino por lo que son nuestros amados, ¿no? Y de alguna manera también meditar en que nuestros éxitos son los de ellos y sus fracasos también son los de nosotros, porque yo no dudo que el padre Robert en algún momento de la ausencia de su hijo haya dicho, ¿en qué fallé? ¿Qué Sí, hice claro, yo? sí, 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 para ¿Y que yo él, qué hice? Digo, si viendo la sabiduría del padre, también tuvo que haberse volteado hacia él y sí, decir, yo tuve la culpa, le di tanto que lo malcrié, o le di todo y no le di amor, o me excedí de amor. O sea, yo creo que el padre también en un momento analizó, y yo creo que pidió perdón, yo creo que trató de restaurarlo, ¿no? pues de hecho creo que sí lo restaura, ¿no? Porque más adelante, y esta parte también a mí me inquieta, me impresiona, porque dice que corre, se echa sobre su cuello y le besa. Dice el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aquí creo que es importante ver cómo el padre mismo da el cortón. No corta de plano con la frase, porque arriba leemos que él le quería decir, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, déjame ser como uno de tus jornaleros. Pero aquí el padre le da el cortón aquí, y entonces le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y el padre dice que le corta de alguna manera la inspiración. Dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. De alguna forma no deja ni siquiera que el hijo le diga, déjame ser como uno de tus jornaleros, no soy digno de ser llamado tu hijo, sino que él lo sigue viendo como ese hijo. Esa mala concepción que tenía el hijo mismo de su padre, de decir, es que tal vez mi padre ya no me va a querer recibir como hijo, entonces voy a ser un siervo. El padre totalmente desmiente esa frase, y antes de que él pueda terminar lo que él había planeado decir, le corta y le dice, llama a sus siervos y le dice, sacar el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Sí, Robert, esa parte a mí también me gusta mucho porque eh, todo es un simbolismo, ¿no? El calzado era un simbolismo, el anillo era un simbolismo, Claro, y entonces yo creo que lo que realmente el padre hace es restituirlo a su puesto habitual, ¿no? Restituirlo como hijo, y aún más, el padre no se avergüenza de ese hijo, sino que llama, hace convite, hace una fiesta como para que todos se enteren que el hijo perdido, que el hijo infame, que el hijo que des, despilfarró. despilfarró todo, ha llegado y vuelve a ser hijo, ¿no? Y comparte esa alegría, lo que muchas veces como padres no hacemos, ¿no? Cuando sabemos que nuestros hijos son alcohólicos, o es prostituta, o es esto, nos avergonzamos, que en cierto punto no lo veo mal, pero el error es que así lo dejamos, o sea, nos da vergüenza y no tratamos ni intentamos Restituir, restituirlos, sí, ¿no? claro. Entonces, esa parte una vez más me conmueve, ¿no? Porque aquí Dios nos muestra claramente, pues, cómo debemos de estar con los hijos en alguna parte, Sí, ¿no? Y no desederarlos toda la vida, y no me refiero a cosas materiales, sino
al amor, ¿no? Sí. Hay padres que se atreven hasta a decir, y no vuelvas a regresar porque ya no eres mi hijo, ¿no? Y pues yo creo que Sí. eso es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Digo, aquí el padre pues precisamente se goza de que haya regresado su hijo y más adelante pues dice, mi hijo era muerto, Pero más ahora vive, ¿no? Se da cuenta precisamente de la condición que tenía y de cómo es restituido y que precisamente pues sí había muerto tal vez, pero el día de ese mismo día pues había revivido, había vuelto a la vida y por eso su grande gozo. Bueno amigos, el tiempo aquí pues como sabemos es corto, pero nos gustaría terminar con una cuestión, con una pregunta. Nos gustaría que nos dejaran sus comentarios también de qué piensan, algo que nos inquieta de alguna forma, algo que nos preguntamos es ¿qué pasa con la figura de la madre? ¿Por qué no se menciona en esta figura, en esta parábola, perdón, la figura materna? sí, Robert, hace rato me comentábamos y yo creo que es porque, bueno, primeramente es una parábola, así que las parábolas normalmente hacen alusión a lo que Dios quiere hablar o quiere proyectar a su pueblo, ¿no? Así es. En este caso yo creo que es porque la misma figura del padre, sí, es pues de alguna forma es la que llena en su totalidad a su pueblo, a sus hijos, no hay necesidad de esta parte que la madre muchas veces le atribuimos, esa parte totalmente afectiva, pero en este caso creemos que Dios, por eso no menciona a la madre, porque Dios es padre y madre, porque Dios también es esta figura materna, porque Dios también tiene a veces vemos al padre en la forma rígida, en la forma autoritaria, en la autoridad, y no vemos que él tenga esa parte materna, ¿no? Donde es amor, cariño, comprensión. Hasta cierto punto donde es digámoslo así, ¿no? Una parte débil, amorosa, esa parte suave, ¿no? Exactamente, digamos, ¿no? sí, y sí. más sin embargo Dios creo que suple todas esas partes, también suple la parte como proveedor, como afectiva, o sea, no necesitamos más, vaya, o sea, él es nuestro todo, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde creo también se rompe el paradigma de si Dios es padre o es madre o esto, aquello, no, sino claro. Él es la parte completa, Él es el todo, ¿no? Suficiente, ¿no? Todo lo que nosotros necesitamos y si necesitamos tal vez de alguien que nos provea, ahí está, pero si necesitamos un marido también está, pero si necesitamos un amigo, en fin, ¿no? Y podemos ver en la Biblia pues todo lo multifacético que es, ¿no? Y podemos verlo bajo varios nombres, bajo varias situaciones, ¿no? Entonces nosotros, amigos, pues queremos dejarles esta pregunta abierta, ¿verdad? Para que ustedes nos puedan comentar, puedan también darnos su punto de vista y podamos enriquecer también esta pequeña cuestión y esta pequeña enseñanza. Pues bueno, Pastora Rosy, ¿algo más que quiera agregar? No, sería todo y pues muchas bendiciones a todos y nos vemos hasta la próxima semana. Primero Dios, nos estamos viendo para la próxima, amigos. Les seguimos invitando a que nos sigan visitando en esta su página, Cristianos o No Cristianos, y que sigan comentando qué les parece, si tienen algún tema que quisieran que tratáramos y que queremos también hacerles hincapié en que son importantes sus comentarios para nosotros, que también es importante para enriquecer a los que ven la página lo que ustedes comentan. Nos vemos en la próxima, les esperamos, Dios les bendiga.